Toda esta semana, a través de la vicegobernación y especialmente a través del Consejo Provincial de Discapacidad, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones y también con el acompañamiento del Ministerio de Derechos Humanos, tenemos la visita de un gran referente, porque en la provincia de Misiones se viene apostando hace bastante tiempo a la inclusión de personas con discapacidad y en este caso a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, así que después de un gran trabajo hecho por Coprodis y por su presidente Tatiana Antunes y un gran equipo de trabajo, bueno, hoy tenemos al co-director ejecutivo de Empresas Inclusivas de Argentina, Fernando Carauta, que bueno, nos visita y muy amablemente se sumó a esta iniciativa que surge de la provincia para acompañarnos a lograr la real inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que bienvenido, gracias por la espera. Por favor. Y bueno, y un poco es preguntarte cómo es el trabajo que vienen realizando ustedes a través de la red y cómo surge el trabajo con la provincia de Misiones. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que un placer estar en la provincia, como bien decía Sole por ahí. Fuimos invitados por el Consejo Provincial a través del trabajo que viene realizando Tatiana Antunes, que la verdad que es no solamente encomiable, sino de destacar, lo digo a cada minuto. Creo que realmente se ha puesto al hombro todo lo que tiene que ver con el tema de discapacidad en la provincia. Hizo mucho para que pudiéramos estar acá, de hecho tuvimos que modificar por ahí la agenda. Aprovecho a enviarle un saludo a la otra codirectora ejecutiva que tiene la red, que es Leticia Viva, quien no está en la provincia hoy, pero si no con gusto los hubiera acompañado también. Nosotros vinimos con la expectativa y con la intención de comenzar a trabajar con Misiones en estos temas que tienen que ver específicamente con la inclusión social, pero también laboral de las personas con discapacidad. La Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina es una iniciativa empresarial que nació en el país en junio del año 2022, o sea que estamos próximos a cumplir 3 años, donde ya hoy reúne a 30 organizaciones, a 30 empresas, principalmente privadas, la mayoría de ellas multinacionales, que fueron las que fundaron la red, que tienen ese compromiso por incluir laboralmente y por promover empleo decente para personas con discapacidad. No es una iniciativa aislada que se crea en la Argentina, sino que se da en el marco de una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que promovió hace muchos años algo que se llama Red Mundial de Empresas y Discapacidad y que hoy está integrado por 40 redes nacionales. Argentina es una, con Leti tenemos responsabilidad sobre la red de Uruguay y la de Argentina, pero que integran redes tan disímiles como Europa, África, Cono Sur y obviamente Norteamérica. O sea que, por tanto, hay una representación y un espacio de diálogo y de networking que creo que es muy valioso, que la OIT ha propuesto y que ha funcionado o que está funcionando muy bien. Fernando, cuando hablamos de red, hablamos de la composición de provincias o de empresas que representan o dentro de las provincias, digamos. Red de empresas, es decir, son empresas que obviamente la red hoy está en un proceso de federalización. Claro. Cuando nacimos estábamos en casi pandemia o saliendo de pandemia, por lo tanto todas nuestras acciones se centraron en el AMBA. Una vez que logramos poder salir, estuvimos ya en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Entre Ríos, en 4 oportunidades y por primera vez ahora en Misiones. Obviamente el mandato es de aquí a 2027 tener cubierto todo el país. Obviamente cada vez que vamos se van sumando actores interesados y la articulación principal, por eso mismo destaco el trabajo, es generalmente con el gobierno. Por tanto, si no hay una apertura del gobierno provincial, muy difícilmente estas cosas prosperen, porque solamente con la intención del sector empresarial no vamos a poder avanzar. En Misiones lo encontramos a través de un compromiso directo y claro del vicegobernador, como decía Tatiana, desde el Consejo, pero también de la propia ministra de Trabajo, que ayer estuvo participando y acompañando todas las actividades, lo cual lo destaco porque no es un hecho menor cuando uno va a provincia, donde la agenda a veces es muy intensa, que las autoridades gubernamentales se comprometan y acompañen a este tipo de agendas. Estamos muy felices de estar por acá. ¿Y cómo logramos que más empresas o que algunas empresas misioneras también, ¿no es cierto?, asuman este compromiso, pero más de forma activa y no tan simbólica? Mira, ayer, por ejemplo, hubo una actividad en una de las empresas, no voy a decir la marca, pero una de las empresas locales, en el cual se firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, que significó la incorporación de 9 jóvenes y 3 de ellos tenían discapacidad. Por tanto, participamos de algo que es lo que más nos gusta, que es generar inserción laboral genuina. Claro. Yo creo que acá lo que la red hace es acompañar a las empresas en eso que le llamamos un proceso de transformación cultural, que para algunas es más fácil, porque, por ejemplo, las empresas que fundaron la red
red, si ustedes ven por allí la web, van a encontrar seguramente muchas de ellas que hoy consumen sus productos o servicios. Tenemos desde bancos, empresas de consumo masivo, retail, tecnológicas, empresas de seguros muy conocidas a nivel país, pero claramente el contexto de empresas PYME a nivel de la región dificulta que las empresas PYME puedan ir al mismo ritmo. Claro. Por tanto, lo que la red hace es tratar de acompañar a las empresas PYME para que puedan tomar esa decisión, y como decimos siempre, nos enorgullece mucho la decisión de ayer de esta compañía incorporar 3. Tenemos otra compañía vinculada a tecnología que hoy tiene más de 100 colaboradores con discapacidad en todo el país desplegados, pero también aquella PYME que está incorporando hoy una persona, para nosotros es tan valioso como quien incorpora 100, claro, porque eso es lo que nos va a permitir cambiar el número del desempleo, que no es un número menor en la Argentina. Nosotros recordemos que tenemos un promedio de unas 6 millones de personas con discapacidad en la Argentina. Claramente esa es la población total. Bajamos el número de personas que están hoy buscando empleo. Lo importante y lo preocupante acá es que 8 de cada 10 quienes salen a buscar empleo hoy por hoy no lo consiguen. Por tanto, tenemos un trabajo que diría que es infinito para hacer en un país que además, eso lo hablábamos varias veces, no tiene una ley ni que obligue al sector privado, ni que colabore con el sector privado para promover estas cosas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Desde el punto de vista de los incentivos que por ahí pueda llegar a tener la firma, los privados, como para justamente no estar más predispuesto a esta transformación cultural la cual está manifestando. Totalmente. Chile la tiene una ley de cuota para el sector público y privado. Uruguay la tiene más recientemente, también para el sector público y privado. Argentina la tiene a nivel del sector público para contratar con el Estado, pero no la tiene para el sector privado. Lo cual no digo que dificulta, pero hace las cosas un poco más complicadas. Claramente los incentivos muchas veces están dados a nivel de los gobiernos provinciales, pero no de una política federal, lo cual habla de que hay que hacer esfuerzos, y creo que el gobierno de Misiones está trabajando en esa línea como para poder ser creativos, si cabe la palabra, en el sentido de decir, bueno, desde la provincia, en el marco normativo que nosotros podemos actuar, ¿qué podemos hacer para que las empresas tengan alguna cuestión a la cual de alguna manera adherir para poder insertar personas con discapacidad? O sea que estamos en eso. Fernando, para quienes nos están escuchando y teniendo una gran audiencia, si algún empresario, empresaria te está escuchando, sabemos que la inclusión laboral de personas con discapacidad es un proceso. Es decir, no es que mañana yo voy a tomar la decisión y la voy a poder incorporar y ya. Sí. ¿Por dónde se empieza o cuáles son los tips que vos podrías dar para empezar a, incorporar esta temática en una empresa sin que sea netamente el hecho de, ya vamos a incluir a una persona con discapacidad en sí? No, totalmente, estoy completamente de acuerdo, es muy cierto lo que decís, es un proceso. A veces las fallas que llevan a ese proceso son las que en definitiva después deciden que la empresa se retire de esa intención, claro, y rara vez vuelva en el mediano plazo a tomar la decisión. Claramente es una decisión de la compañía que debe involucrar sí o sí al número 1 o a la alta dirección de la empresa, sean 3 o sean 10. Si no hay un compromiso de la alta dirección, este tipo de procesos habitualmente no prosperan, fallan y de nuevo después es muy difícil volverlos a retomar. Pero nosotros desde el lugar de la red hoy tenemos, si no son 10, son 11 programas de acompañamiento. Tal vez el más conocido, el que se ha hecho más público, ha sido la realización de una feria de empleo para personas con discapacidad, que es una feria presencial y virtual, que hasta ahora se ha hecho en Buenos Aires y se ha hecho en Entre Ríos, pero que tenemos la intención y obviamente la ilusión de que en algún momento pueda llegar a Misiones, que es una feria en la cual se genera un contacto directo entre las empresas, que son empresas a nivel federal y empresas a nivel local, y las personas con discapacidad que están buscando trabajo. Ayer hicimos una reunión muy linda en la sede del Ministerio de Trabajo con las organizaciones de sociedad civil. Y algo que conversábamos ahí es que yo creo que si hubo algo que dejó la pandemia fue el tema del trabajo híbrido. Sí. Y para las personas con discapacidad el trabajo híbrido es una oportunidad increíble. Porque hoy tenemos compañías de la red en las cuales están en Buenos Aires, no tienen de repente un lugar físico en la provincia, pero tienen trabajadores con discapacidad que todos los días están prestando funciones para esa compañía. Por tanto, me parece que el trabajo híbrido es un insumo muy importante. Ahora, volviendo a lo que vos decís, Sole, creo que la decisión es, una vez tomada, llevar adelante los pasos, y vos desde Recursos Humanos creo que lo sabés mejor que nadie, en el sentido de poder avanzar asertivamente. Es decir, hay que definir realmente qué perfil de persona estás buscando, con qué discapacidad de alguna manera te vas a involucrar en esa primera experiencia, o aunque no sea la primera experiencia. Muchas veces el empresario piensa que tiene que hacer grandes ajustes, grandes inversiones para poder incorporar personas, y de repente está perdiendo de vista que para el cargo que está buscando pueda recurrir una persona con una determinada discapacidad, y esos ajustes realmente van a ser mínimos.
no les va a llevar un ajuste a nivel locativo, de accesibilidad o de otro tipo de recursos. Entonces creo que todo ese proceso de poder, en definitiva, estar acompañado, de ver qué fueron lo que hicieron otros, de aprender y de tratar de evitar. Por eso la red es un lugar para mí no solamente muy propicio, sino muy rico. Porque vos tenés esas compañías que ya incluyeron 100 y tenés otros que están incluyendo 3. Claro. Y en ese proceso de ensayo y error, Claro, podés sí. evitar cometer los errores que otras grandes ya lo hicieron y que obviamente también les costó. Sí, compartir el conocimiento y la experiencia, porque eso va a nutrir. Y sobre todo, quizá, perdón, le va a dar seguridad, ¿no? Para la toma de decisión a estos directivos, decir, bueno, sí, listo, es por acá, ¿no? Y algo que hablábamos también ayer, tanto en la reunión del Ministerio como después en Silicon, era el hecho de empezar a incorporar la charla de las discapacidades en las empresas, ¿no? De armar reuniones, de armar... porque hay veces que una persona que trabaja en una determinada empresa tiene un familiar con discapacidad y a veces no se conoce. Entonces también lo importante de dar la apertura a que se pueda hablar de discapacidad antes inclusive de una posible incorporación, creo que también es fundamental. Y algo que me gustaría que salga de vos, más que de mí, porque acá ya me conocen mucho, pero ¿qué crees que puede aportar una persona con discapacidad a una empresa? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que a veces, a mí me preguntan, el otro día me preguntaron en una entrevista cuál era la ventaja de incorporar a una persona con discapacidad. Y la respuesta que me surgió, me nació es, ¿pero por qué tiene que haber una ventaja? Es decir, cuando incorporamos una persona que no tiene discapacidad, nadie me pregunta cuál es la ventaja. Estamos viendo un perfil, un cargo, una situación, y estamos definiendo en función de esos parámetros si en definitiva conviene o no la incorporación, pero no es por un tema de ventaja, entonces no debería verlo en el tema de personas con discapacidad. Algo que hablábamos ayer y que lo vimos en la empresa esta, el compromiso de la alta dirección, pero también el compromiso de las otras áreas. Muchas veces, y el error está, y eso vos lo vas a entender también, en que recursos humanos es estratégico. Sí, es estratégico en el proceso de selección, de buscar el candidato, de insertarlo en la compañía, pero rara vez esa persona con discapacidad va a terminar trabajando en recursos humanos. Seguramente va a ir a otra área, es lógico que así sea. Y si en la otra área no tenemos a los equipos preparados para recibirlo y para en definitiva transitar ese proceso, todo va a fallar. Entonces yo creo que ahí hay realmente un desafío sumamente importante e interesante. Lo que sí está comprobadísimo por todas las empresas que incluyen personas con discapacidad, es el aporte que hacen esas personas a la mejora del clima laboral. Mira. Claramente la disposición que tienen, la predisposición hacia el trabajo, hacia cumplir su tarea, a cuidar ese trabajo. Es decir, seguramente nosotros tenemos una oportunidad laboral, hoy de repente vemos que el desempleo puede estar más alto, más bajo, tratamos de cuidar nuestro trabajo, pero la persona con discapacidad sabe que si pierde esa oportunidad, casi seguramente haya sido la única oportunidad en todo su trayecto de vida. Entonces tienden a cuidar muchísimo más eso, a aportar muchísimo al clima laboral, a ser muchos más compañeros. Ayer lo veíamos con los chicos con discapacidad que se estaban incorporando, el entusiasmo que tenían, la alegría que tenían, y uno se plantea si a lo largo de su vida laboral realmente vivió esa misma instancia o de esa misma manera, y yo creo que no. Pero dicho por los directores y gerentes de recursos humanos, el aporte de las personas con discapacidad al clima laboral y a la productividad es increíble. Y algo que también mencionaban, y con esto cierro, es que también marcaban el después, ¿no? Porque después la jornada laboral terminó y la repercusión, porque también dentro de esa persona con discapacidad hay todo un entorno, hay una familia, y la repercusión y lo que significaba para esa familia que le hayan dado la posibilidad a personas con discapacidad, bueno, a que demuestren sus capacidades en definitiva, potencial, que claro. creo que eso es el cambio de perspectiva que necesitamos como sociedad. Cambiar de vernos desde la discapacidad para vernos las habilidades, las capacidades y las aptitudes que tenemos, todos, en definitiva. Sí, totalmente. Aparte ahí tenés el tema del empleo decente, que es la definición obviamente de la OIT, pero que tiene que ver con vida independiente, con autonomía social, con inclusión social, con su economía, con en definitiva la vida misma. Es decir, yo creo que esa es la gran preocupación de todas las familias que tienen un hijo, una persona con discapacidad, y en la Argentina cuando hablamos de 6 millones, tal vez en esta mesa no tengamos esa posibilidad, o sí, pero claramente de cada 4 personas que nos encontramos en el día a día, una de ellas tiene una situación, atraviesa en su familia o en un círculo cercano una situación de discapacidad. Por eso el desafío es gigante. La verdad que yo les agradezco enormemente el espacio. Esto hace muy bien, no solamente para las empresas, sino para la sociedad civil, para todas las personas que de alguna manera están interesadas en el tema.
Nosotros seguramente vamos a volver a Misiones. Estoy casi convencido que en la semana, el viernes, habrá señales por parte de, cuando estemos terminando la visita, por parte de las autoridades del Consejo Provincial de Discapacidad del Ministerio de Trabajo. Y estoy seguro que vamos a volver porque hay un trabajo súper interesante para hacer. Y de nuevo, creo que el foco de esto y la clave de esto, y tiene que ver con otras cosas que hablaban hoy más temprano, tiene que ver también con no solamente ser federales, sino también actuar no como compartimento estanco. Yo creo que acá no puedo meterme en un tema político, simplemente digo, me parece que la política provincial, la política federal, las organizaciones, las empresas, sociedad civil, todos los actores no podemos seguir actuando cada uno en un compartimento estanco y haciendo de manera individual, porque de lo contrario vamos a seguir hablando dentro de 30 años de lo mismo que estamos hablando hoy. Totalmente. Así que el desafío es súper La interesante. sinergia, Sí. ¿no? De todos Claro, no, y los- es el concepto total de red, Exactamente. ¿no? En el cual debe imperar. Fernando, gracias por visitarnos, Un placer, y por gracias. esperarnos sobre todo, Hoy la verdad que te hicimos esperar bastante. Un sí, gusto, gracias. al contrario, vale la pena. Muchísimas gracias.